El informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que reveló los secretos detrás de la negociación del gobierno con el Clan del Golfo, no para de generar duras reacciones. El exdirector de la policía, Henry Sanabria, afirmó que en el marco de la paz total hubo instrucciones para cesar todo tipo de actividades contra los grupos criminales. El exdirector de la policía, Henry Sanabria, se pronunció frente a las revelaciones hechas por Noticias Caracol sobre acuerdos realizados entre el gobierno y estructuras armadas como el Clan del Golfo. Las declaraciones del oficial cobran particular relevancia, pues fue el primer director de la policía del gobierno Petro, nombrado directamente por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el presidente de la República. En entrevista con Noticias Caracol en Vivo, el general Sanabria aseguró que en el marco de la paz total hubo una clara instrucción de no realizar operaciones contra los grupos armados. Y que se nos diga que no se puede hacer nada para enfrentar lo que afecta tan gravemente a ciertas partes del país, eso genera, por supuesto, frustración. Que se nos dé la instrucción de parar, de no capturar, en cualquier momento de la historia, genera frustración. Era una política de gobierno, es decir, cuando se inició el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero concretamente, a ver, yo se lo voy a preguntar, ¿era el ministro de Defensa de esa época Iván Velásquez? No, realmente el señor ministro, por supuesto, participaba en las reuniones, pero quien las lideraba era Laura Sarabia. ¿Y Laura Sarabia qué decía en las reuniones, general? En esas reuniones básicamente lo que se decía era que había un proceso de paz y que se iban a expedir los decretos para facilitar los diálogos entre el gobierno, particularmente entre el doctor Danilo y los grupos armados. Eso era lo que se decía básicamente. El exdirector de la policía también puso ejemplos de cómo se frenaban las operaciones. Yo presenté como director general 10 operaciones en una de esas reuniones contra el ELN, las FARC y el llamado Clan del Golfo. 10 operaciones que lastimosamente no se pudieron desarrollar bajo ese sofisma de la paz total. Para tener una operación lista, es decir, ubicada la persona o el objetivo por el cual íbamos, simplemente era la coordinación militar para la entrega de las armas explosivas pesadas, es decir, los bombardeos, o la infiltración de un grupo especial. Solamente faltaba la decisión política para decir háganlo, pero como estábamos frente a un proceso de paz, pues todas esas actividades previas de inteligencia que duraron 1 o 2 años, pues lastimosamente se perdieron. El juego de los congelados. Sí, qué palabra tan horrible que se utilizó, porque es decir, déjeme matar, déjeme extorsionar, déjeme traficar y no le hago nada a los militares y policías. No me los mande, pero yo sigo delinquiendo porque esos grupos armados solamente delinquen, nada más. Incluso señaló que recibió llamadas de Laura Sarabia, la mano derecha del presidente Gustavo Petro, para recriminarlo frente a operaciones que estaba haciendo la policía. Y me dijo, el proceso de paz no es solamente contra los grupos armados organizados, sino contra todo grupo delincuencial. Por lo tanto, hay que tener prudencia. La prudencia la traduzco yo en no haga nada. Laura Sarabia, hoy embajadora en Reino Unido, rechazó los señalamientos y anunció una denuncia contra el general. Es muy curioso que 2 años después, 3 años después de su salida, pues haga estas manifestaciones, porque en las otras entrevistas que ha dado no había mencionado este aspecto, sino simplemente había dejado en el aire la situación de que se le había solicitado, pero nunca una orden específica de suspender ningún tipo de operativo. Después del informe de Noticias Caracol, el exministro de Defensa, Iván Velásquez, publicó un extenso trino que asegura que ni los grupos armados ni el excomisionado Danilo Rueda tuvieron injerencia en las purgas internas de la fuerza pública. La evaluación de altos oficiales de la fuerza pública que realicé desde aproximadamente 2 semanas antes de asumir el cargo de ministro de Defensa fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones. Pero las grabaciones demuestran otra cosa. Eran 3 que tenían la misión de sabotear todo. Se recibió la información y entonces critican al presidente. ¿Cómo así que nombraron a unos? Enseguida lo sacaron. Porque se tiene información que no les puedo compartir. Sí. En su momento seguramente sabrán, no les puedo decir por qué. Pero por eso les digo, sí hay muestras. Esto no es lo mismo, pero necesitamos de lado y lado.
Estos audios hacen referencia a 3 oficiales que habían combatido al Clan del Golfo y no duraron ni una semana en cargos estratégicos como inteligencia, Dijín y antinarcóticos. En sus declaraciones, el exdirector de la policía aseguró que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tomó la decisión de retirarlos sin dar ninguna explicación. No hubo explicaciones frente a eso. Simplemente la instrucción del señor ministro es: hay que colocar otros oficiales en esos cargos. La revelación de los acuerdos entre el gobierno Petro y el Clan del Golfo generaron duras críticas de los principales mandatarios del país. Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Les entregaron a grupos criminales la cabeza de oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿De qué sirve capturar y capturar a criminales en las ciudades si el gobierno nacional los premia con beneficios y debilita a la policía y el ejército? Las revelaciones de Noticias Caracol son gravísimas. A los criminales se les debe perseguir y llevar a la justicia, no pactar con ellos el debilitamiento de nuestra fuerza pública. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, también se refirió al tema. Las revelaciones de Noticias Caracol siguen confirmando el nefasto camino por el que Petro llevó al país, jugando a los congelados con el Clan del Golfo mientras los criminales se fortalecían, expandían sus negocios ilegales y sembraban terror en los territorios. Todo lo que denunciamos terminó siendo verdad. Llegaron al poder con el pacto de la picota y gobernaron para los criminales. El alcalde de Barranquilla, Alex Char, aseguró que los acuerdos entre organizaciones criminales y el gobierno deben tener consecuencias judiciales en Colombia y en el exterior. Un gobierno que se arrodilla a las bandas criminales, un gobierno que se congela ante las bandas criminales. Eso es vender la patria, eso es vender la patria, eso es un vendepatria. Alguien que se entrega y que le dice a los criminales y a las bandas criminales: tranquilo, sigue delinquiendo, que yo te muevo a las fuerzas militares a un lado para que tú sigas delinquiendo. Eso no tiene razón de ser. Eso merece, más allá de un cuestionamiento, un juzgamiento a nivel nacional e internacional. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que mientras se dejó de perseguir a las organizaciones criminales, estas se fortalecieron. Lo advertimos desde hace mucho tiempo. Mientras el Estado renunciaba a herramientas estratégicas para enfrentar el crimen, los grupos armados ilegales se fortalecían, ampliaban su control territorial y aumentaban la intimidación sobre nuestras comunidades. Las consecuencias políticas y jurídicas de este escándalo apenas comienzan.